Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Quiero compartir el día con ustedes un mensaje un poco controversial. El mensaje tiene que ver con las iglesias judaizantes. Son iglesias que comienzan a practicar tradiciones de acuerdo a la ley. Le cambian el nombre a Jesús, es uno de los mayores puntos a tratar en muchas ocasiones dentro de estas iglesias, que no está mal que le llamen Yeshua. El punto es que a veces nosotros como cristianos, ¿verdad?, nos dicen, no, ustedes están mal porque ustedes le llaman Jesús y su nombre es Yeshua. Empiezan a decir Shalom en vez de Dios te bendiga, etcétera, etcétera. Algunas de estas iglesias, ¿verdad?, guardan el séptimo día, como es el Shabbat, lo que conocemos como el Shabbat, el día de descanso. Algunas de ellas también ya lo guardan. Algunas de ellas tienen danzas hebreas, ¿verdad?, en sus iglesias. Cuelgan nombres, ¿verdad?, en hebreos de Dios por todo su templo, etcétera, etcétera. Y yo no estoy juzgando, sino simple y sencillamente quiero llevarles a una verdad que describe Gálatas capítulo 5, que en un instante voy a estarles leyendo. Pero son cosas que verdaderamente empiezan a perjudicar, porque hay un punto y otro de los problemas. Tal vez tú dices, bueno, yo no pertenezco a una iglesia de estas, pero tal vez en tu iglesia practican el diezmo también. No voy a abundar mucho en el diezmo, en el tema. Si hay alguien que tenga una duda y tiene la oportunidad de poderme contactar, tengo un estudio completo para tocarle el asunto del diezmo. Solamente voy a tocarlo por encima, todo lo que tiene que ver con las tradiciones de la ley. Para empezar, el apóstol Pablo describe que mientras él viva, la ley se enseñorea de él. Y cuando una vez él muere, él queda libre de la ley. Y él hace una referencia en cuanto a un hombre y una mujer. Dice, la mujer está sujeta a su marido mientras el marido aún vive, pero después que el marido muere, la mujer queda libre para poder casarse. Es algo en referencia a lo que él quiere describir en cuanto a la ley y también a la libertad en la cual Cristo nos ha hecho libres. Él dice, esta mujer mientras su marido vive tiene que estar sujeta a su marido, estar casada, no puede casarse con alguien más, pero una vez que su marido muere ella queda libre. Por eso Pablo expresa, yo mientras vivo la ley se enseñorea de nosotros, pero una vez que nosotros morimos nosotros pasamos a ser libres de esa ley. Y voy a leerles Gálatas capítulo 5 versículo 1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Quiero aclarar dos puntos muy importantes. Primeramente, Cristo nos dice, estad libres, firmes en esa libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Y la otra es, no estéis sujetos de nueva cuenta a la esclavitud. ¿Y a qué se refiere el apóstol Pablo con la carta que le escribe a los galos? Bueno, el punto es aquí que los galos habían comenzado a practicar ciertas cosas, ciertos rituales. Uno de ellos era la circuncisión, que estaba basado en la ley, así como les dije hace un momento, así como está basado en la ley también el día Shabbat, lo que es el reposo, el día de reposo, y así también está establecido el diezmo, que es una de las dos prácticas que muchas veces seguimos en nuestras iglesias de ahora practicando. Pero lo que Pablo le está diciendo a los galos es, quiero que no estéis otra vez esclavizados a esa esclavitud de la ley. Escúchalo, porque va a sonar muy fuerte. Pablo se refiere no a una esclavitud del pecado, no a una esclavitud de que los galos practicaban cosas que eran fornicación, adulterio, borracheras en la iglesia. No, el problema de los galos era que la iglesia de Galacia estaba queriendo judaizar. Estaban queriendo practicar de nueva cuenta todos los ritos y las ceremonias que venían de los judíos. Y entonces estaban infiltrando de nueva cuenta dentro de la iglesia cristiana, la cual Cristo había venido a libertar de esa ley. La ley representaba hacer méritos propios por medio de las acciones para poder alcanzar la gracia y la salvación delante de la presencia de Dios. Pero cuando Jesucristo vino, Él vino y nos redimió de esa ley. Hizo que esa ley ya no tuviese más peso sobre nosotros. Ahora, no quiero decir que con esto nosotros podemos hacer todo lo que nosotros queramos. Ahorita lo vamos a tocar, pero vámonos por partes. Entonces Pablo le escribe a los galos y les dice, quiero que estéis libres en la libertad que Cristo los hizo libres y no que estéis de nueva cuenta sujetos al yugo de la esclavitud. El versículo 2 nos va a aclarar el panorama.
¿A qué le está llamando entonces Pablo que están esclavos? A querer practicar todas y cada una de las cosas que en la ley se practicaban. En el versículo 2 dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, entonces de nada os aprovechará Cristo. ¿A qué se refiere Pablo? Si ustedes se circuncidan, aunque la ley decía que era correcto, ustedes entonces no les será de provecho nada Cristo. Y el versículo 3 dice: y otra vez testifico, a todo hombre que se circuncida está obligado, a todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Toda la ley. Aquí entro. Hay personas que piensan que el diezmo no pertenece a la ley, y hay otras personas también que piensan que el día sábado, el guardar el sábado no pertenece a la ley. Pero te voy a decir algo, sí pertenece a la ley. Nosotros conocemos como cristianos los primeros 5 libros de la Biblia como la ley. Los primeros 5 libros de la Biblia los conocemos como la ley. Y la palabra de Dios en Génesis también, antes de que Abraham diese el diezmo y antes de que Dios dijese en Génesis que deberíamos de guardar el día sábado, porque aquí viene una situación bien complicada. Hay iglesias que practican el diezmo pero no practican el día sábado. No dicen, no, nosotros sí practicamos el diezmo, porque ellos dicen, porque el diezmo fue dado antes que la ley se dio a Moisés, entonces nosotros sí practicamos el diezmo porque Abraham diezmó fuera de la ley. Y ellos, pero no practican el día sábado. Entonces ahí hay una controversia entre ellos. Sí quieren el diezmo, pero tampoco quieren guardar el día sábado. Hay una incoherencia, deberían de guardar el día sábado y practicar el diezmo. Al igual que los que guardan el día sábado y no practican el diezmo, dicen, no, pero es que nosotros entendemos que también el día sábado, el día de reposo, fue dado antes que la ley, y lo practican el día de reposo, pero el diezmo no. Pero la Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo número 3 nos dice: yo les vuelvo a testificar que todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Y la ley consta de más de 600 mandamientos, y ninguna de estas personas que practica el diezmo o practican también la parte de guardar el día sábado está dispuesto a cumplir los otros 600 y tantos mandamientos. Cuando la Biblia en Gálatas, vuelvo a repetir, nos describe: el que practica la circuncisión está obligado a practicar toda la ley. Y vuelvo a repetir, tanto el diezmo como el día sábado de reposo están dentro de la ley, dado que nuestro conocimiento, y hasta el día de hoy nosotros entendemos que los primeros 5 libros de la Biblia son los libros de la ley. Ahora, también la Biblia escribe en Génesis un pasaje donde Dios le habla a Abraham y le dice: por cuanto has guardado mis mandamientos, has guardado mis estatutos, has guardado mi ley, Ahora, quiero seguir en esta parte. Versículo número 4 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. Y es que muchas personas, por ejemplo en las iglesias actuales, que describen que si tú no diezmas le has robado a Dios. El que no diezma le ha robado a Dios. Y citan, ¿verdad?, Malaquías. ¿En qué me habéis robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y eso es una gran mentira, porque eso está en la ley, hermanos. Y vuelvo a repetir, está en la ley. Y si tú te desligas de Cristo, entonces estás obligado a guardar toda la ley. Gálatas 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley se justifican, de la gracia entonces habéis caído. Ahora, no quiero decir que la iglesia no reciba ninguna aportación de las personas, pero ya no es una obligación ni un mandamiento como tal basándonos en la ley, sino una manera de honrar también a nuestro Dios con el fruto de nuestros bienes, como Pablo lo describe, cada primer día de la semana cuando os reunís, ¿verdad?, apartar cada uno de acuerdo como ha sido prosperado, ¿verdad?, porque Dios ama al dador alegre. No da una situación económica en ningún punto, decir el 10%, el 20%, jamás. Ahora, los que están pensando ahorita, pero Jesús jamás habló del diezmo, de prohibirlo. Por el contrario, cuando habló con los fariseos les dijo: ustedes bien hacen en diezmar y el eneldo y el comino, pero es necesario de hacer esto sin dejar de hacer aquello. Y ahí parece que Jesús aprueba, y claro que Jesús aprobaba el diezmo, porque Jesús era judío y la Biblia escribe que su sacrificio debía ser un sacrificio sin mancha.
Su sacrificio debería haber sido perfecto, y si Él hubiese quebrantado el día de reposo, o hubiese quebrantado el diezmo, o hubiese quebrantado alguna de las leyes, su sacrificio al llegar a la cruz habría sido en vano, porque Él habría pecado, habría fallado. Pero la Biblia dice que Él fue perfecto, fue santo, jamás pecó. Ahora, Él tuvo que cumplir la ley porque Él era judío. Ahora, por eso voy a entrar un poco más al punto de que estamos leyendo en Gálatas. Ahora quiero hablarles acerca de que no podemos seguir viviendo por la ley. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 18. Dice, y quiero que pongan mucha atención en esta parte para que usted pueda entender que aquí va a hablar de Abraham, un hombre que fue dádole una promesa antes que a la ley. Por si usted está diciendo, pero la ley es diferente al tiempo de Abraham, porque la ley se le dio a Moisés. Veamos los que describe Gálatas capítulo 3, versículo 6. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo único que hizo Abraham? Creer en Dios. Y a través de creer Abraham en Dios, le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No habla de una actitud de cumplir, no dice, Abraham cumplió muchos mandamientos, no, dice, Abraham creyó y eso le fue contado por justicia. Ahora escuchen lo que dice el versículo 8. Y la Escritura, estaba preveyendo que Dios había llegado al punto en la vida que habría de justificar ya no por las obras, sino por la fe. Y usted va a encontrar en Gálatas capítulo 3, versículo 1, el Espíritu se recibe por fe. Versículo entonces Gálatas 3:8. Y la Escritura entonces, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Esto es lo que entonces está diciendo, es que Dios estaba previendo que en algún momento de la vida, a lo largo de la historia, Dios habría de justificar al hombre por medio de la fe y no por medio de las obras. Justificados pues por la fe, ahora es que somos. Dice, diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones. Versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, todos los que dependen de las obras de la ley, y tal vez las personas que practican un diezmo en sus iglesias son personas que no están, ¿verdad?, confiando en que el diezmo le dará la salvación, pero sí están confiando que a través del diezmo obtengan la bendición económica. Hoy en día se escuchan frases como, haz pacto con Dios, siembra, y tú siembras 100, Dios te da 200, ¿verdad? Hay un tipo trueque entre tú y Dios, probadme en esto, se predica en las iglesias tomando Malaquías, probadme en esto, traed los diezmos y sus ofrendas y veréis si no abro las ventanas de los cielos. Pero esa es una promesa, no es para nosotros, era para los judíos. Y entonces quiero volver a leer Gálatas capítulo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, todos los que dependen. Recuerden que cuando Jesús comía con sus discípulos, ¿verdad?, le dijeron, ¿por qué tú y tus discípulos no guardan el sábado? Quebrantas el día sábado. Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue diciéndoles, ustedes no han entendido que el día sábado no es causa, ¿verdad?, no fue hecho a causa de Dios, sino a causa del hombre. No es que Dios necesite descansar. Ahora, quiero leerles de nuevo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hace un momento en Gálatas capítulo 6, ¿verdad? 5, leímos en el versículo número 4, si te desligas de Cristo estás, ¿verdad?, obligado a guardar toda la ley. Si se circuncidan están obligados a guardar toda la ley. Gálatas capítulo 3, versículo número 10 dice, todo aquel que permaneciera en guardar las cosas en la ley, ¿verdad?, será maldito si no cumpliese y no pusiese por obras todas las cosas que en ese libro de la ley están escritas para poder hacerlas. Yo les digo a todos aquellos que guardan el sábado, o todos aquellos que diezman, o todos aquellos, ¿verdad?, que creen que son más espirituales por judaizar más. Ya falta el día de mañana que haya iglesias que estén circuncidándose.
o son más espirituales porque no se bautizan en una alberca, en un edificio, sino que van hasta Jerusalén al río. Es un pensamiento totalmente inválido. Fíjate lo que escribe el versículo 11, dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere todas estas cosas vivirá por ellas, según describe Levíticos capítulo 18, versículo número 5. Gálatas capítulo 3, versículo 11 dice: el justo por la fe vivirá, pero Levítico 18, 5 dice: la fe, dice, no es por fe, sino el que hiciere todas estas cosas. Versículo 13: Cristo nos redimió entonces de la maldición. Escucha, la ley era una maldición. Así como Pablo le describe también, ¿verdad?, a los Gálatas, diciéndoles: permaneced libres en la libertad en la cual Cristo os ha hecho libres, y no volváis al esclavo, a ser esclavos, ¿verdad? No volváis a ser esclavos ni yugos, ni pongáis yugos en su vida de esclavitud. También les dice: Cristo nos redimió de la maldición, ¿de qué? De la ley, hecho por nosotros el maldición. Cristo se hizo maldito por nosotros. Suena bien terrible esto, suena duramente fuerte, pero esto es lo que verdaderamente Cristo hizo, y no lo digo yo, lo dice Gálatas. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 13: Cristo nos redimió de una maldición de la ley, hecho por nosotros el maldición, porque escrito está, según describe, ¿verdad?, Deuteronomios capítulo 21, versículo 23, porque escrito está: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Y Cristo fue colgado en un madero, haciéndose maldito por nosotros, para que nosotros dejásemos de ser malditos. Por eso Pablo, cuando le dice a los Gálatas: ustedes están volviendo a practicar todo aquello en lo cual Cristo los hizo libres, volviendo a practicar una situación de circuncidarse en cuanto y bajo a la ley. Y entonces él les dice en el capítulo 5: ¿de qué os aprovechará Cristo? Se han desligado de Cristo, porque ustedes se quieren justificar por la ley, y si se quieren justificar por la ley, de la gracia habéis caído. Y luego dice el versículo 6: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para desobedecer a la verdad? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, diciéndoles: esto no es algo que venga de Dios, esto no es algo que viene de Cristo, que proceda de Él. Versículo 9: un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en que el Señor, que no pensáis de otro modo más que el que os perturba, llevará la sentencia, dice, llevará la sentencia cualquiera que él sea. Esto es una de las cosas entonces más importantes que nosotros queremos tocar, y ahora quisiera que abrieran conmigo Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, su comportamiento era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, dice que entonces Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Los de la circuncisión son los judíos. Al principio, cuando Pedro llega, ¿verdad?, y llega a ese lugar donde había puro gentil, pues él comía con ellos, se sentaba con ellos, pero una vez que los de la circuncisión, que son los judíos, empezaron a haber creyentes judíos que creían en Jesucristo, empezaron a llegar ahí donde estaba Pedro. Dice que entonces, una vez que llegaron, les tenía miedo de que se molestaran con él, y entonces se retraía de comer con los gentiles. En el versículo 13 dice: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, o sea, Bernabé también andaba con Pedro, era un siervo de Dios. Dice, también Bernabé, que después más adelante acompaña a Pablo en sus viajes, dice, Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Versículo número 14: pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, escucha,
no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Quién no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio? Pedro. ¿Por qué? Porque hacía lo incorrecto en contra de la verdad, actuaba hipócritamente. Dice entonces el versículo número 14, yo fui y le resistí cara a cara. Le resistí cara a cara delante de todos y le dijo, si tú siendo judío vives como gentil, escucha lo que encierra esta palabra. Tú eres un judío, el cual antes de entender el Evangelio que Cristo vino y te predicó, vivías bajo una ley. Ahora que después Cristo vino y te testificó el verdadero Evangelio, la palabra de nuestro Señor, vino y transformó tu mente, ya te volviste un cristiano, ya no eres una persona que practica las cosas de los judíos. Si tú siendo judío ya no vives como un judío, así le describe en el versículo 14, si tú siendo judío ya no vives como un judío, sino que ahora vives como un gentil, ¿por qué entonces es que quieres obligar a los gentiles a que se comporten como los judíos? A que guarden el sábado, a que se circunciden, a que tal vez diezmen, etcétera, etcétera, y cada una de las tradiciones judías. ¿Por qué si tú siendo judío no vives como judío, sino como gentil? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Versículo 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso que Cristo ministró de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y él describe, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, ¿qué quiere darnos a entender el apóstol Pablo acerca de la ley? Que nosotros hemos sido libres de ella y que no tenemos que practicar ninguna cosa que en la ley está escrita, dado que Cristo nos vino a ser libres de ella. Y todo aquel que lo inculca y lo practica y que encima se vuelve hipócrita a imponer cargas sobre las personas que ni ellos mismos son capaces de llevar, son transgresores y de nada les aprovecha Cristo. Ahora, no quiero decir que el hecho de que esto sea una situación de que tú te desobligues de proveer en tu iglesia o en tu congregación, ¿verdad? En cuanto a las necesidades que puede existir en ella. Nosotros no diezmamos, pero podemos aportar ofrendas conforme hemos sido bendecidos. No hay una obligación de un diezmo y no hacemos trueques con Dios. Lo damos con amor, porque Dios ama al que da alegremente, no por necesidad, dice la Escritura, no por necesidad. Y también ayudamos a nuestros hermanos que tienen una necesidad, también esa es nuestra obligación. Y también entiendo que no es que no guardemos un día sábado, pero Él es nuestro descanso. Jesús dijo, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Y la Biblia describe en Hebreos que todo lo que era antes en el Antiguo Testamento era sombra de lo que habría de venir. Y Cristo es nuestro descanso. Él es nuestro Shabbat. En Él está el descanso en nuestra vida. Y nosotros no damos dinero, ¿verdad? No damos un diezmo por esperar una bendición de parte de Dios, sino aunque aunque no nos retribuyese Dios, aunque Dios nos retribuirá, eso es claro, pero no lo hacemos como un trueque ni hacemos pactos con Dios. Jamás el hombre ha tenido la autoridad para pactar con Dios. Es Dios quien algún día llega a pactar con el hombre. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Gente que describe Pablo que son arrastrados en la hipocresía a pedir que se cumplan este tipo de mandamientos bajo la ley,
sabiendo que Cristo nos ha hecho libres de la ley y no hacemos obras buenas para ganarnos el cielo. Las obras buenas que logramos hacer en nuestra vida, las hacemos porque hemos alcanzado la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Entonces llévate eso en tu mente. Hacemos buenas obras porque somos salvos, no para ser salvos. Damos porque hemos recibido demasiado de parte de nuestro Dios, su gracia abundante, inigualable. No pongamos carga sobre las personas, porque aquel que quiere cumplir y justificarse en la ley debe de cumplirla toda, no la que le conviene. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos a su disposición por alguna pregunta, algún comentario. Y primeramente Dios, nos vemos el día de mañana por nuestro canal de Facebook, Toluca Casa de Oración. Dios les bendiga.